Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, reciban ese caluroso saludo que nos distingue como esa iglesia verdadera de nuestro Dios, con ese saludo de paz a vosotros. Amados hermanos, pues estamos agradecidos con nuestro Dios, porque hasta el día de ahora, amados hermanos, Él nos tiene con vida, nos ha guardado, nos ha librado. No sabemos de cuántos peligros, amados hermanos. Por eso debemos de darle esa honra y esa gloria a nuestro eterno Dios. Así, mis hermanos, como les digo, vamos a entonar la alabanza número 167, que lleva como título Señor, reposamos. Y sabemos, hermanos, que debemos de reposar en este santo sábado que nuestro Dios nos ha permitido. Así que aprovechemos, amados hermanos, y cantemos a nuestro Dios de todo corazón. Cantemos, hermanos. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, y así ordenaste en el Sinaí, y así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente y sincera oración, pidiendo que escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que tengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir, que cuando tú vengas, Señor, en tu gloria, podamos por siempre contigo vivir, podamos por siempre contigo vivir. Amén, amados hermanos, sabiendo de que queremos vivir con nuestro Dios, sabemos que queremos reinar en esa eternidad que nuestro Dios nos ha prometido. Así vamos a entonar la alabanza número 23, que lleva como título Dulce Oración. Y después de esta alabanza vamos a venir en palabras de oración, amados hermanos. Cantemos, amados hermanos. Dulce oración, dulce oración, de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Cuántas veces
Amén, amados hermanos. Como bien dice esta preciosa alabanza, por fe espero recibir la divina bendición. Sabemos, amados hermanos, que por nuestras acciones en ningún momento lograremos algo, más por esa misericordia de nuestro Dios. Y si tenemos fe, amados hermanos, pues nuestro Dios nos va a conceder pues lo que nosotros estemos pidiendo. Así, mis hermanos, les invito a que vengamos en palabras de oración. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Grande y misericordioso eres tú con cada uno de nosotros. Vemos tus bondades, vemos tus misericordias diariamente. Vemos que tú has sido bueno porque nos das la sanidad primeramente, nos das la vida, sabiendo que este es un gran privilegio que muchos pues no lo tienen. Por eso te damos las gracias de que nos has dado esta oportunidad, esta gran bendición de poder estar en estos momentos adorándote y glorificando tu santo y bendito nombre. Por eso te suplico que seas tú el que seas el anfitrión de esta reunión, así para poderte adorar y que todo lo que hagamos en este momento sea para honra y gloria tuya. Bendice a cada uno de tus hijos que con mucho esfuerzo nos hemos presentado en estos momentos. Bendice de igual manera a cada uno de tus hijos que han puesto ese esfuerzo para poder compartir este espacio de meditación, ese espacio que es tuyo. Bendice a cada uno de ellos. Indirectamente, de igual manera, que han estado apoyando estas transmisiones, bendice a cada uno, bendice a tus hijos que han hecho cita a este espacio que no dudamos que ha sido tú el que nos ha llamado. Bendice a los amigos de igual manera que están escuchando, que sabemos que es de honra hacia ti. Por eso te pido que tú los bendigas a todos. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único, suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Ahora lo vamos a hacer, hermanos, con la alabanza número 22, que lleva como título Por la mañana. Cantamos, hermanos. Por la mañana, oh Señor, yo con alegre voz a tu buen nombre doy gloria, con gratitud mi Dios, el sol brillante ya salió, andamos en su luz, el Salvador es símbolo de nuestro Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. Salvados somos por la fe en su eterno amor. En la mañana eterna fe, contigo cuando estés, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Amén. Sabiendo, amados hermanos, que nosotros llevamos ese camino en el cual queremos triunfar. Sabemos, hermanos, que si nosotros nos acercamos por las mañanas, como bien dice aquellos salmos, hermanos, que es precioso buscarle a nuestro Dios de mañana, que hay que estar de mañana, y sabemos que dice nuestro Dios
que de mañana Él oirá nuestra voz y Él nos va a responder. Por eso, hermanos, es importante que este momento, este espacio que estamos dedicando a nuestro Dios, debemos dedicárselo de corazón, ya que no dudamos que nuestro eterno Dios está escuchando a cada uno de nosotros. Y si tenemos una petición especial, hermanos, no dudemos en hacerla, ya que nuestro Dios es grande y es misericordioso. Hacemos entonar alabanza número 188. Lleva como título Mejor que el oro. Sabemos que vamos a escuchar esa ley, hermanos, ya que esto es mejor que el oro. Cantemos, amados hermanos. Mis ojos alumbran, benigno Señor. Te ruego me enseñes tu ley. Anhelo sus santos preceptos de amor. La gran bendición de la grey. Mil veces mejor. El oro es un dicho de amor, sus riquezas de gracia, de luz y de amor. Mil veces mejor. Andar en tu ley, en su luz caminar. Amén, amados hermanos. Sabemos que son 1000 veces mejor estos preceptos, estos estatutos que escucharemos en estos precisos momentos. Pero antes vamos a tener una lectura que se encuentra en Salmos capítulo 19, versículos 7 al 11. Puesto de pie, amados hermanos, para más reverencia. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Escucharemos esos 10 divinos mandamientos en estos momentos, hermanos. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte ha del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis amados hermanos, luego de que hemos escuchado esos mandamientos, amados hermanos, esperando de que, así como los escuchamos, que estén presentes en nuestros corazones, ya que en el momento que nosotros los tenemos presentes en nuestros corazones, sabemos que nos acercamos más a esa persona, a esas personas, esos verdaderos cristianos que nuestro Dios ha demandado que seamos. Así vamos a entonar la alabanza número 9, que lleva como título Obediente a tu mandato. Sabiendo de que nuestro Dios quiere que seamos obedientes al mandato que Él nos ha dado. Alabanza número 9. Cantemos, amados hermanos. Obediente a tu mandato, participa hoy tu rey de tu cena y con gozo cerca. Por el pobre pecador.
Amén. Sabemos, amados hermanos, que debemos de aprovechar aún más este privilegio que tenemos de obedecerle a nuestro Dios, porque sabemos que una persona santa ha muerto por nosotros, indignamente, amados hermanos. Por eso debemos de aprovechar de pagarle. Yo siento que la mejor manera de agradecer a nuestro Dios es por medio de nuestras acciones. Así que debemos de hacer eso, hermanos, el portarnos bien y obedecer todos los mandatos que nuestro Dios nos ha dado, porque así nuestro Dios se agradará y nos sentirá, pues nos dirá como aquel hombre que dijeron, que buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho pues te pondré. Así tendremos que ser nosotros y que esas palabras se cumplan en nuestra vida. Así vamos a entonar otra preciosa alabanza, hermanos, sabiendo de que nuestro Dios ha sido muy grande con cada uno de nosotros. Vamos a cantar la alabanza número 18. Me lleva como título Cuando andemos con Dios. Cantemos, amados hermanos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumpla nuestro deber. Si quieren ser felices, debes obedecer. Cuando Cristo murió, Cristo llanto enjugó, proclamarle debemos doquier, gozarás del amor de tu Rey y Señor. Si obediente le quieres tú ser, obedecer, cumple a nuestro deber. Si quieres ser felices, debes obedecer. No podemos probar sus delicias sin paz si seguimos fundando el placer. Dios demos su amor y el divino favor. Si sus leyes queremos hacer, obedecer, cumple a nuestro deber. Si quieren ser felices, debes obedecer. Amén. Si queremos ser felices, pues debemos obedecer. Así que eso que nos quede en nuestra mente y que sabiendo, amados hermanos, pues que nuestro Dios, a veces quizás en circunstancias difíciles, a veces sabemos que vienen pruebas a nuestra vida, amados hermanos, pero si nosotros logramos resistir a esas pruebas, sabemos que y obedecemos, amados hermanos, vamos a poder lograr esa vida eterna y podemos decir que nosotros vamos a ser felices si obedecemos. Vamos a entonar la última alabanza, 121, amados hermanos.
bellas palabras de vida. Después de esta alabanza vamos a darle espacio a nuestro hermano Salomón, quien será el expositor de la bendita palabra de nuestro Dios. Cantemos, hermanos. Oh, cantarme otra vez bellas palabras de vida. Ay, pequeñas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. De bellas son, de bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al reino te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Esas bellas palabras de vida vamos a escuchar en estos momentos, pero dejemos que esas palabras hagan efecto en nuestra vida. Así que pongamos mucha atención, amados hermanos, a lo que nuestro Dios va a hablar en estos momentos. Mis amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros, a todos los amigos también que nos acompañan. Bienvenidos a esta transmisión, que el Señor me los bendiga. Mis hermanos, en esta preciosa mañana vamos a seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Recordemos que estamos dándole continuidad a una serie de estudios, hermanos. Estamos hablando acerca de cómo ve la iglesia, nosotros como iglesia de Dios israelita, la situación que se está dando con respecto a la pandemia. Ya hemos revisado algunos temas muy importantes, hermanos. Hemos revisado temas acerca de
la pandemia si es un castigo de Dios, ¿verdad? Ya vimos, ya pusimos todos nuestros puntos de vista de acuerdo a la Escritura. Ya vimos también si la pandemia es producto del pecado, y vimos acerca de la prevención, que nos dimos cuenta que es muy importante prevenir. Es mejor prevenir, ¿verdad? Porque en todas las acciones siempre es mejor lo preventivo que lo correctivo. Entonces, hoy, hermanos amados, vamos a continuar revisando un subtema de acuerdo a este gran tema que es la pandemia en la iglesia de Dios. Dijimos ya en alguno de nuestros temas que cómo quedó la iglesia o cómo ha pasado la iglesia esta pandemia, si hemos sido aprobados o reprobados, ¿verdad? Porque es un evento que se dio, una situación que se dio que no se esperaba. Yo creo que el mundo entero no estaba preparado para una enfermedad que se transmitiera mundialmente y ha hecho tanto daño a nivel mundial, ha dañado tanto la economía, ha dañado tanto el funcionamiento de todo un conglomerado de países. Así que, mis hermanos, también a nivel de iglesia han ocasionado cambios drásticos. Bueno, muchos de nuestros hermanos han muerto a causa de esta enfermedad. También hay muchas casas de oración que permanecieron cerradas durante mucho tiempo, ¿verdad? Algunas, pienso, todavía no han sido abiertas. Algunos grupos, ¿verdad? Algunos grupos de hermanos se apartaron de la fe, otros permanecieron, algunos todavía no se han formalizado, sino que están entre voy o no voy. Hay algunos grupos vulnerables que todavía no se están congregando. Y así, mis hermanos, han habido una serie de cambios que nos hacen pensar, nos hacen como analizar qué tan preparados estamos para recibir este tipo de situaciones que hemos enseñado, que creemos que puede ser esta la primera de muchas, ¿verdad? Que es necesario estar preparados. Hermanos, hoy en esta mañana vamos a hablar acerca de las acciones que nosotros como iglesia realizamos, si son estas algún tipo de fanatismo o es fe. Y hablo, hermanos, cuando de repente hay grupos, hay congregaciones que lejos de fomentar algún tipo de medidas, mejor las reprueban. Yo me recuerdo de alguien que me contaba y me decía, fíjese que yo no estoy congregándome en una iglesia X, ¿verdad? Me dice, yo no estoy congregándome porque cuando yo voy con mascarilla, el pastor de ese lugar me detiene y me dice, hermana, si va a venir con mascarilla, mejor no venga. Porque aquí nosotros tenemos fe que Dios nos está cuidando y usted con su mascarilla viene a enseñarle a la congregación o a sembrar el pánico, a sembrar la desconfianza. Entonces, si viene así, mejor no venga, porque aquí nadie viene así. Entonces, eso hay que tratar de verlo si es verdaderamente fe o se ha convertido en algún tipo de fanatismo, que vamos a revisar este tema. Hermanos, antes de entrar en lo que es la materia de este tema, voy a pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración en este momento. Acompáñenme, por favor, hermanos. Bendito y eterno Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti. Queremos agradecerte, buen Padre, porque nos has dado la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Porque nos das también la oportunidad de
de hablar de tu palabra. Quiero suplicarte en compañía de tu iglesia, de los amigos que sintonizan este canal, que no permitas, mi Dios, que de mis labios vayan a salir palabras equivocadas. Solo quiero rogarte que uses mis labios para que solamente me convierta en un instrumento tuyo, mi Dios, para poder canalizar tu palabra a todos los que oyen. Bendito Dios, en este momento vamos a revisar un tema muy importante. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo sea quien use mis labios. Queremos rogarte, Señor, que esta palabra que sea de hablar sea para edificación. Queremos rogarte, Señor, que bendigas en gran manera a toda tu iglesia y también a aquellos que nos sintonizan en su calidad de amigos. Bendícelos, Señor, y permite que tu palabra pueda llegar a muchos lugares y también pueda penetrar en el corazón de todos aquellos que todavía no te conocen. Bendito Dios, gracias te doy por darme este privilegio. Te pido el perdón de mis culpas y te pido, Señor, que no permitas que de mis labios vayan a salir palabras equivocadas, sino que lo que se hable sea para la edificación de todos nosotros y para la gloria y para la honra tuya, mi Dios. Son súplicas y son favores que te pido juntamente con tu iglesia, no teniendo mérito, Señor. Te lo rogamos en los méritos santos de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, después de haber depositado este momento en las manos del Eterno, vamos a revisar la Escritura, hermanos. Antes de revisar la Escritura, solamente como darles a conocer el objetivo de nuestro tema. El objetivo es enfatizar que la fe es un fruto del Espíritu, que proviene de una conciencia cercana a Dios, mientras que el fanatismo es un rasgo exagerado en donde la propia opinión nubla la empatía, el razonamiento y la comprensión de la realidad. Hay estas dos cosas vamos a revisar: fe y hasta dónde llega la fe, y en qué momento se convierte en un fanatismo. Vamos a buscar, hermanos, en el libro de Lucas capítulo 11. Si están de pie, antes de que se sientan, buscamos en el libro de Lucas capítulo 11. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 37 hasta el 54. Les dije, Lucas capítulo 11, versículo 37. Una lectura bastante larga. Dice de la siguiente manera: y luego que hubo hablado, rogóle un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús, se sentó a la mesa. Y el fariseo, como lo vio, maravillóse de que no se lavó antes de comer. Y el Señor le dijo: ahora vosotros los fariseos, lo de fuera del vaso y del plato limpiáis, mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Empero de lo que os resta, dad limosna, y he aquí todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo,
pues estas cosas era necesario hacer y no dejar las otras. Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Y respondiendo uno de los doctores de la ley le dice: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Hay de vosotros también, doctores de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y los mataron vuestros padres. De cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos lo mataron, mas vosotros edificáis sus sepulcros. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo: enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo, será demandada de esta generación. Hay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraron impedisteis. Y diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a apretarle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar algo de su boca para acusarle. Amén. Tengan la bondad de acomodarse. Mis hermanos, en este pasaje de la Escritura, si nos dimos cuenta, voy a decir de esta manera, es una plática que tenía el Mesías con los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran ellos? Pues en este caso, los fariseos eran hombres muy conocedores de la ley, y la Biblia dice que eran celosos de la ley. Pero el Señor les amonesta porque habían cruzado la barrera de la fe y se habían convertido en fanáticos. Había entrado el fanatismo en ellos. ¿Por qué? Porque él mismo les dice que a los doctores de la ley que eran fácil poner cargas en los demás, pero ellos no las llevaban. ¿Por qué razón? Porque había entrado en ellos lo que era el fanatismo, imponer sus propias ideas y de una manera exagerada luchar porque se cumplieran. Mis hermanos, ¿en qué inició esto? Pues acá acabamos de leer, hermanos, que inició cuando Jesucristo empezó a comer y no se había lavado las manos. Oigan bien, dice el versículo 37, y luego que hubo hablado, rogóle un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús se sentó a la mesa, y el fariseo, como lo vio, maravillóse o sorprendióse de que no se lavó antes de comer. ¿Por qué razón, hermanos? Porque había, de hecho, pues el lavarse es un
es higiene, pero ellos lo habían convertido en todo un ritual. El lavarse las manos lo habían convertido en todo un ritual. Y el que no se lavase las manos, pues estaba incurriendo en una desobediencia que para ellos era pecado. Y el Señor, pues aquí les estaba mostrando que las cosas en su lugar, pues. Porque en algún momento también vemos que están acechando, acosando a los apóstoles y le dicen, ¿por qué tus discípulos, le dicen al Señor, por qué tus discípulos comen con las manos comunes, con las manos sin lavar? Y después de muchas palabras, Él les termina diciendo que no era lo que entra lo que contamina al hombre. O sea, la suciedad de las manos no es lo que va a contaminar al hombre. No es lo que entra lo que contamina al hombre, sino que lo que sale. Porque les explicó Él que les estaba mostrando que la práctica tan ritual que ellos llevaban con respecto al lavamiento, a los lavatorios, a lavarse las manos, esa práctica era más fanatismo que fe. Porque como una práctica higiénica, no era para que al no hacerlo se incurriera en un error o que fuera impuesta algún tipo de sanción por no hacerlo. Entonces, mis hermanos, los fariseos habían caído en algo mucho más alto que fe, y era el fanatismo, que se convierte en un peligro porque empezaban ellos a transmitir sus propias ideas, sus propias leyes. Y a esto el Señor le llamaba la tradición de los ancianos. Yo me recuerdo que les decía, escribas y fariseos hipócritas. Les decía él que eran hipócritas porque ponían demasiadas cargas en los demás que ellos no las podían llevar, y que invalidaban el mandamiento por guardar sus tradiciones. Y todas estas tradiciones eran pues a lo que le conocían como las tradiciones de los ancianos. Y es bien complicado, hermanos, porque muchas veces las tradiciones se convierten en leyes. Muchas veces las tradiciones se convierten en leyes. Y es necesario que nosotros tengamos mucho cuidado, porque de repente pueden en nuestras congregaciones entrar algún tipo de prácticas que tal vez no son bíblicas, sino que son algún tipo de medidas que nosotros tomamos, algunos acuerdos, pero de repente estos acuerdos, cuando dejan de practicarse, se quiere revisar como que fuera pecado no hacerlo, pero no es así, porque era nomás una tradición, era un acuerdo que se había tomado, pero al dejar de cumplir con ese acuerdo, se puede, si no andamos listos, se puede empezar a señalar que el no hacerlo es un pecado. Como por ejemplo, hermanos, voy a poner un ejemplo. Se tomó como un acuerdo hace años que en el día de Pentecostés se hiciera una vigilia. La Biblia en sí no nos dice que había que hacer una vigilia, pero se tomó un acuerdo y un grupo de hermanos líderes reunidos acordaron el realizar una vigilia. Pero cuando se quiso estandarizar
que todas las iglesias estuviéramos en la misma práctica, se dijo, hay un grupo de iglesias que no tomaron este acuerdo de hacer una vigilia y no lo hacen. Estandaricemos las acciones y Pentecostés ya no vamos a hacer vigilia. Bíblicamente no aparece que esa sea una noche de vigilia, pero al volver y decir no vamos a hacer la vigilia ya, entonces hubo una oposición fuerte en donde dice que estamos incurriendo o cayendo en un error. Se está cayendo en un error porque la Pentecostés es vigilia y no lo están haciendo. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que había sido un acuerdo, una tradición, como se practicó durante varios años, al dejar de hacerlo se encuentra la oposición y lo toma como un error, cometiendo un error. Si es posible, se puede hasta tildar como pecado porque se deja de hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces las tradiciones se convierten en leyes. Los fariseos, así hermanos, los fariseos por guardar el mandamiento, habían puesto una gran cantidad de lo que le llamamos cercos. Habían cercado la intención era buena, porque la intención era tratar de guardar el mandamiento. Pero para guardar el mandamiento, pusieron una gran cantidad de cercos y terminaron violando el mandamiento. Porque así dice la Biblia, invalidáis el mandamiento por guardar vuestras tradiciones. Por guardar el mandamiento pusieron cercos y luego por guardar los cercos invalidaban el mandamiento. Y eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque al hacerlo de esta manera se estaba dejando de lado la fe, la seguridad, la confianza en Dios y se había caído en un fanatismo que es una manera exagerada de imponer hasta cierto punto nuestra propia opinión y quererla infundir como algo inviolable, que el que deja de hacerlo está cayendo en un error. Hace un momento les puse el ejemplo de una persona que había caído en el fanatismo con respecto a la pandemia, que es lo que estamos tratando, y no permitía o no quería permitir que sus miembros llegaran y usaran algún tipo de medidas, porque decía él, usando algún tipo de medidas es caer en el juego del enemigo. El enemigo quiere privarnos, quiere taparnos nuestra boca, que dejemos de predicar, decía. El enemigo quiere que nosotros, la iglesia, también perdamos la confianza en Dios y ha puesto una serie de medidas, llámese esto, distanciamiento social, llámese cubrebocas, llámese esto, medidas de alcohol, de desinfección, ¿verdad? Con algunos líquidos en los zapatos, en la ropa, etc. Entonces él decía, estas son medidas o prácticas que el enemigo quiere infundir para que nosotros perdamos la confianza en Dios. Y transmitía a su grupo estas cosas. Hermanos, había dejado de ser fe. Porque yo considero, hermanos, pero esto lo vamos a revisar, ¿verdad? Que la fe, la confianza en Dios, pues nunca la debemos perder. Pero el seguir medidas de bioseguridad no quiere decir que dejamos de confiar en Dios. Si usted usa un cubrebocas y sale y usa un cubrebocas, no quiere decir que usted le tiene la confianza al cubrebocas, sino su confianza siempre está en el Eterno.
Y antes de salir, hace lo propio, dobla sus rodillas y le dice, Señor, cuídame, permíteme que así como salgo, con alegría, a hacer esta diligencia, así pueda retornar con bien y que esta enfermedad pues no vaya a encontrarla en el camino. Y sale. Entonces, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado de no caer en lo que es el fanatismo. Ya dijimos que la fe es un fruto del Espíritu que proviene de una conciencia cercana a Dios. Una conciencia cercana a Dios se llama obediencia. De allí proviene la fe. Y de repente hay grupos de personas hasta fuera de iglesia, que no se congregan, que no son cristianos, pero salen, no usan sus medidas de bioseguridad y dicen, yo confío más en el de arriba. Yo confío más en él que en esos trapos que le ponen en la boca. Hay gente. Y de repente preguntando dice, ¿usted se congrega en alguna iglesia? No, yo no me congrego. Yo no voy a ninguna iglesia. Pero confía en el de arriba. Hermanos, entonces, ¿dónde está la fe? Porque le atribuye fe, pero realmente la fe es o proviene de una conciencia, que está cerca de Dios. Y para poder estar cerca de Dios se necesita obediencia. Una excelente, genuina obediencia delante de Dios. Y luego dice que el fanatismo es un rasgo exagerado en donde la propia opinión nubla la empatía, el razonamiento y la comprensión de la realidad. Eso es fanatismo. Es una práctica exagerada en donde la propia opinión es lo que quiere infundirse en los demás. La propia opinión, y muchas veces sin tener algún tipo de bases de dónde tomarlo, sino es mi opinión y eso es lo que cuenta. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. En el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 2, vamos a revisarlo, hermanos. Proverbios, veámoslo. Les dije capítulo 16 y dice el versículo 2. Vamos a leer también el versículo 3, 2 y 3. Dice, todos los caminos del hombre son limpios, como dice, hermanos, en su opinión, mas Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hermanos, este es el texto de memoria también. No sé si alguno de ustedes revisó el material y está estudiando el texto de memoria, lo ha revisado. Entonces, hermanos, voy a dejarles un pequeño espacio para que digan el texto de memoria. Póngase de pie el que se aprendió el texto, si acaso lo aprendió, y les voy a dejar un momentito para que lo digan a partir de este momento. Amén. Mis hermanos, el texto o los versículos de Proverbios 16:2 nos dice que todos los caminos del hombre son limpios en su opinión. Esto es bien delicado por la razón que muchos tienen sus propias opiniones y para ellos esas son las correctas. Para ellos no hay otra opinión que valga. Y cuando alguien venga con una opinión diferente,
pues este está equivocado, aunque lo que le enseñe sea Biblia y su opinión es lo que cuenta. Yo me recuerdo abro un paréntesis, yo me recuerdo de una persona que me decía, el diezmo, este es otro tema, pero el diezmo ya no debe realizarse, o ya no debe pagarse. Y citaba, por ahí leía en el libro de Lucas 11, un versículo cuando el Señor les dice, escribas y fariseos hipócritas, porque tú diezmáis. En aquel versículo, en este dice que diezma el comino, la ruda, las hortalizas. Es parecido, porque el otro dice que diezmáis el comino, la menta, el eneldo. Pero también le dice, y dejáis lo más importante de la ley, que es la misericordia. Y luego dice, y esto era necesario hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Y me decía, oiga bien, como dice, habla del diezmo, y me decía esta persona, esto era necesario hacerlo. No dice, esto es necesario hacerlo. Y eso era su opinión, y eso era como dice el texto que leíamos, que era el camino, un camino limpio en su opinión, porque decía, era necesario hacerlo. Ya no dice me decía, era tiempo pasado. En el tiempo pasado era necesario diezmar, en el tiempo presente ya no. Porque dice, vosotros diezmáis comino, menta, eneldo, pero dejad lo más importante de la ley, que es la misericordia, y esto era necesario hacerlo. Y yo le digo, no, y lo que le está diciendo es que diezmar y tener misericordia iban juntos. Era necesario hacerlo juntos. No solamente el diezmo, no solamente las obras, no solamente diezmar, sino también tener misericordia de su prójimo. Pero no, estaba cerrado, y para él se le aplica el versículo. ¿Por qué? Porque su camino era un camino limpio, pero en su propia opinión, sin tener bases firmes bíblicas. Hermanos, cerramos el paréntesis. Dice el comentario, la fe es un rasgo más importante que tenemos como hijos del Todopoderoso. A través de este valioso fruto del Espíritu, comprendemos que Dios nos ha bendecido con su palabra para que podamos vivir en libertad, entendimiento y equilibrio. Podamos vivir en libertad, en entendimiento y en equilibrio. Tener fe en Dios es estar conscientes de que todo lo que ven nuestros ojos ha sido formado por Él. Es reconocer que somos perfectibles, pero también es renunciar a nuestras pretensiones terrenales para sembrar en nuestro corazón el propósito del Creador. Mis hermanos, realmente la fe, vámonos al libro de Hebreos, porque en el libro de Hebreos nos hace como una descripción de qué es la fe. Hebreos capítulo 11. ¿Qué es la fe, hermanos? La fe, dice en el libro de Hebreos, la fe es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. La fe es la demostración de las cosas que no se ven. Porque por ella, por la fe, alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos
por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe. Porque de repente podemos preguntarnos, hemos nosotros, o preguntando de esta manera, ¿creemos nosotros que hay ángeles y arcángeles y querubines y serafines? ¿Creemos que hay? Y decimos, sí, sí hay, sí existen. ¿Los hemos visto? No. ¿Y entonces por qué creemos? Por fe. Por fe. Porque por la fe dice que es la sustancia de las cosas que se esperan y es la demostración de las cosas que no se ven. Por fe. Hermanos, incluso para poder creer en Dios, es necesario tener fe. Es necesario. Porque la fe precisamente es ese fruto del Espíritu que en la obediencia a Dios nos llena nuestro interior. Dice en el libro de los Salmos, vamos a revisarlo, capítulo 111 del libro de los Salmos, dice de la siguiente manera, hermanos. 111 del libro de los Salmos, y dice el versículo 10, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor. Y ya dijimos que para poder tener fe es necesario tener ese acercamiento con Dios. Para poder tener fe, hermanos, es necesario tener decía el objetivo, es necesario tener una conciencia cercana a Dios. Y a eso se le llama, dijimos, obediencia, temor desde el punto de vista como respeto a Dios y no como miedo. Entonces, el principio de la sabiduría es respetar a Dios sobre todas las cosas y creer que todo lo que existe es porque Dios así lo ha decidido. Él lo creó y es para nuestro beneficio. Entonces, mis hermanos, eso es fe. Dice, vamos ahí cerquita siempre, el libro de Eclesiastés, y vamos a leer el capítulo 2, versículo 13 de Eclesiastés. Busquémoslo, por favor. 2:13 de Eclesiastés dice: y he visto que la sabiduría sobrepuja, ¿qué cosa, hermanos? Sobrepuja a la necedad, como la luz sobrepuja a las tinieblas. La sabiduría sobrepuja a la necedad. La sabiduría es la fe, la obediencia a Dios, el respeto a Dios, que es el principio de la sabiduría, el respeto a Dios, esa obediencia a eso se le llama fe, esa confianza en Dios. Eso, qué bonito, hermanos, cuando nosotros procuramos que nuestras acciones vayan de acuerdo a lo que Dios quiere, a lo que Dios dictamina. Cuando nosotros hacemos algo, pero lo hacemos porque la palabra de Dios lo dice, eso es bien importante. Pero cuando empezamos a subestimar la palabra, yo decía, no sé, pero decía, hermanos, que muchas veces nosotros los hombres queremos sentirnos, si es posible, más sabios que Dios. El hombre, la humanidad, ha querido sentirse más sabios que Dios. Porque Dios ha dicho, no hagan esto. Y el hombre dice, no creo que sea malo. Y eso es bien delicado, hermanos. Amigos, eso es bien delicado. Porque si Dios dijo, no lo hagan, ¿y para qué buscar nosotros desafiar a Dios?
como querer decir, se equivocó. Eso le pasó a la primera pareja. Dios les dijo, de todos los frutos de los árboles pueden comer, pero de este no coman, porque el día que de él coman, van a morir. El enemigo de Dios y de su pueblo infundó, no sé si es infundió o infundió, voy a decir de esa manera, infundió en la primera pareja que Dios se había equivocado. Y le dijo, Dios les ha dicho eso. No es así. No van a morir. Sabe Él que el día que coman esto, ustedes van a ser como Dios, se van a conocer el bien y el mal. El enemigo de Dios hace eso. Siembra en la persona el sentir que Dios se había equivocado. Y ya esta primera pareja empezó a ver en aquel fruto, empezó a ver agradable a los ojos y bueno para comer. Dios dijo que no comamos, pero yo no creo que sea tan malo. Empezaron a sentirse superiores a Él. Empezaron a sentir que Dios se había equivocado. Hermanos amados, tengamos mucho cuidado si en nuestras acciones, en algún momento nosotros hacemos algo que Dios dijo que no lo hagamos y nosotros lo hacemos diciendo, no creo que sea tan malo hacerlo. Porque en ese momento estamos queriendo desafiar a Dios. En ese momento estamos queriendo sentirnos superiores a Él. Como quien dice, Él dijo que era malo, pero se equivocó. No es malo. No es tan malo. Tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que pensamos. Tengamos mucho cuidado. Porque si queremos nosotros alcanzar el éxito, debemos buscar a Dios, servirle a Dios. Debemos nosotros respetar a Dios. Y a eso se le llama sabiduría. A eso se le va a llamar también fe, confianza en Dios. Mis hermanos, seguimos. Dice, nadie puede juzgar la vida espiritual. Nadie puede juzgar la vida espiritual de otra persona. Porque nuestro Dios es el único que puede evaluar la fe que hay en el corazón de cada ser humano. Por esta razón, si queremos impulsar a los demás a andar en el camino de la justicia, es necesario imitar el comportamiento del maestro de Galilea, el cual nos demostró que a través del amor sincero podemos escuchar, orientar y empatizar de una forma prudente con aquellos que tienen un pensamiento distinto al nuestro. Por supuesto, no se trata de imponer. No se trata de imponer. Mis hermanos, en el pasaje pues nos dice que nosotros debemos tratar de imitar al Mesías, al Maestro, porque Él nos demostró que amando a nuestro prójimo, podemos escucharlo, podemos orientarlo y podemos empatizar con ellos, tener empatía con ellos. Podemos ponernos en su posición, en la posición de nuestro prójimo. Y de esa manera vamos a ser con ellos o actuar con ellos de una manera correcta. No podemos imponer nuestros propios ideales. Dice en el libro de Pedro, vamos a revisarlo, libro de Pedro capítulo 2. Busquémoslo rapidito, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2 de Primera de Pedro, hermanos. Y vamos a leer el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 nos dice de la siguiente manera. Porque para esto sois llamados,
Pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿cómo dice, hermanos? Dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Él padeció por nosotros y nos dejó ejemplo para que nosotros le sigamos su ejemplo, sus pisadas, hermanos. Entonces, ¿será fácil imitar al Señor? La Biblia nos dice, sed imitadores de Cristo, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, dijo él, como yo lo soy de Cristo. Entonces, debemos empezar a luchar por imitar al Mesías. Ya nos acabamos de leer, nos dejó ejemplo, sufrió y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, sus ejemplos. Dice capítulo 2 del libro de Filipenses, capítulo 2, vamos a leer el versículo 3, hermanos. 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3 hasta el 8. Dice de la siguiente manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, en humildad, estimándoos inferiores los unos de los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nada hagáis por contiendas o por vanagloria, sino lo que hagamos debe ir de acuerdo a la Escritura y debe ser por fe. Nada por vanagloria. Sigue diciendo, en contraste con la fe, el fanatismo se relaciona con el deseo desmesurado de imponer las ideas propias. Eso es fanatismo. El desprecio a aquellos que son diferentes. Eso es fanatismo. La idea de que los argumentos propios son incuestionables y la carencia de un pensamiento crítico. En resumidas cuentas, el fanatismo está alejado del razonamiento, el entendimiento, el diálogo y la empatía. Caer en el fanatismo es algo bien delicado. Hermanos, de repente, platicando con alguien, me dice, o sea que la iglesia donde usted va es la iglesia verdadera. ¿Qué creen ustedes que vamos a responder? Vamos a responder que sí, es la iglesia verdadera, porque tiene una doctrina pura. Pero no quiere decir que en nuestras prácticas todo es lo correcto. Al menos yo así lo he visto siempre, hermanos. No todo es lo correcto. De repente pueden haber algunas prácticas que necesitan algún tipo de revisión. Y prueba de ello, hermanos, es que de repente hay revisiones en los concilios doctrinales, y hay algún tipo de revisiones y nos damos cuenta que hay algunas prácticas pequeñas o grandes, qué sé yo, que no han venido siendo las mejores y se hace algún tipo de cambios. Hay alguna manera de creer que se creía de una manera, pero al revisarlo minuciosamente conforme a las Escrituras, nos damos cuenta que no estábamos creyendo de la mejor manera y se hace algún tipo de corrección. Entonces, así es. ¿Por qué, hermanos? Me decía alguien, entonces, ¿en qué estamos? Lo que sucede es que la Biblia misma nos enseña
4:18 de Proverbios, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va, ¿cómo va, hermanos? ¿En aumento o en disminución? ¿O se mantiene? Va en aumento. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así somos, hermanos. Así somos. Debemos ir avanzando, aumentando, corrigiendo lo que hay que corregir para ser mejores cada día. Entonces, mis hermanos, acá hemos entendido que fanatismo es querer imponer las propias ideas, porque si venimos nosotros, por ponerles un ejemplo, y nosotros hablamos con alguien y le decimos, mire, el día de reposo es el día sábado, pero si eso fuera solo una idea que nace en nuestra mente, estaríamos equivocados, queriendo transmitir una idea propia. Pero si ya venimos, vea lo que dice la palabra de Dios y empezamos a explicar de acuerdo a lo que está escrito, eso ya no es imponer ideas propias. Dice, hermanos, vamos a leer Mateo capítulo 23, libro de Mateo en su capítulo 23, hermanos, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Dice de la siguiente manera, hermanos. Mucha atención, hermanos, dice de esta manera. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Sobre la enseñanza de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aún con su dedo las quieren mover. Todo lo que les digan que hagan, hacedlo, porque recordemos que los escribas y fariseos eran celosos de la ley, conocedores de la ley, hermanos. De hecho, pues el mismo Mesías decía que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, pues no teníamos como mucha esperanza. Mayor. Y ellos eran celosos, o sea, el nivel es un nivel bastante alto. Es un nivel alto. Pero no solamente debe ser de palabra, sino de acción. Debe ser de acción. Él les decía, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos dicen, les dicen que hagan, háganlo. Pero no los imiten a ellos, porque ellos dicen y no hacen. Habían caído en el fanatismo. Cuando hablaban de la ley, de la enseñanza, pues eran íntegros. Pero cuando hablaban de las tradiciones o de los acuerdos que habían tomado, a eso el Señor le llamaba cargas difíciles que estaban poniendo sobre los hombros de los hombres, que ellos no podían llevarlas. Como dije antes, la intención no era mala, la intención era guardar el mandamiento, pero por guardar el mandamiento lo estaban invalidando al tratar de imponer sus propias ideas con respecto a sus tradiciones que se habían vuelto leyes. Dice más, aplicando el concepto de la fe y el fanatismo a nuestro contexto actual, pandemia, podemos decir que la fe nos permite reconocer que las medidas implementadas por la Iglesia de Dios israelita y los gobiernos internacionales se fundamentan en bendición del conocimiento científico. Por otra parte, el fanatismo se cierra a los estudios, argumentos y opiniones que dan cierta parte de la sociedad acerca de esta contingencia mundial. Mis hermanos, la iglesia, como respetuosa, pues aquí está. Mientras
las medidas de bioseguridad o de prevención no vayan en contra de nuestra fe, pues la iglesia es obediente a ellas. Todas medidas de protección, de prevención, de bioseguridad que no vayan en contra de nuestra fe, pues la iglesia las sigue, las obedece. Pero si hubiesen algunas medidas que vayan en contra de nuestra fe, pues ahí no. Eso es parecido, hermanos, como cuando estaban cautivos los grandes hombres del ayer. De repente se quiso imponer que nadie podía orar o nadie podía pedir si no fuera a lo que habían infundido en aquel lugar. Eso iba en contra de la fe. Eso iba en contra. Y al ir en contra de la fe, ¿obedecieron los grandes hombres del ayer? No obedecieron. No. Nadie en términos de tantos días puede orarle a otro Dios que no sea. No iban a obedecerle. Toda medida que vaya en contra de nuestra fe, pues la iglesia no lo va a hacer. Veamos, hermanos, libro de Daniel. Libro de Daniel, hermanos, capítulo 2. Y dice el versículo 22 del libro de Daniel, hermanos. 2:22. Dice de la siguiente manera. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Él revela lo que está oculto. Hermanos, todas estas cosas se pueden ver desde dos puntos de vista. Campo espiritual, pero también es Dios quien ha dado la ciencia, el conocimiento. Y si de repente, hermanos, los gobiernos internacionales, las organizaciones internacionales, llámese esta, la OMS, Organización Mundial de la Salud, hermanos, sacaban decretos, mandaban algún tipo de mensaje, decían estas medidas hay que seguir. Es cierto, todo mundo, para todos era algo nuevo. Y estaban a tientas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y tomaron algún tipo de medidas. Algunas dijeron fueron acertadas, otras no. Yo me recuerdo que cuando inició esto de la pandemia, en China pues andaban lavando las calles. Lavaban las calles, al principio no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Empezaron a lavar las calles, empezaron a hacer una serie de acciones. Algunas eran funcionales, otras no. Se dieron cuenta que no. Lo mismo, ¿verdad? En nuestro país tomaron medidas, algunas medidas de repente eran drásticas. Si alguien salía, era fumigado su cuerpo, ¿verdad? Habían una serie de medidas buenas, algunas eran como experimentales. Pero, mis hermanos, la iglesia siempre ha sido obediente a estas cosas que no van en contra de la fe. Yo me recuerdo que en una plática con alguien me decía, yo nunca me he cubierto la boca. Yo nunca. Ni aquí ni en Estados Unidos, yo nunca me he cubierto la boca. Pero de repente, sí hay un momento que se la cubre. Cuando entra a un banco, a un supermercado, pero él dice, yo ando en la calle, nunca me he cubierto. Porque yo tengo fe. Y yo le digo, ¿y las autoridades qué le dicen? ¿Le aplauden su acción? No, pues siempre he tenido problemas con las autoridades. Lo ven como rebelde. Yo le digo, ahí está el detalle. Como iglesia de Dios, no nos conviene que nuestro alrededor nos vea como rebeldes. Yo me recuerdo de un grupo que me reservo el nombre, pero apareció hasta en noticias. Y decían, aquí hay una iglesia que no cierra, cuando había cierre total. Aquí hay una iglesia que está haciendo sus cultos. Aquí hay una iglesia que vienen personas de otros municipios a meterse aquí a nuestra colonia, ¿verdad?
Y ya las autoridades estaban en planes de llegar y sancionar. Y yo digo, ¿por qué llegar hasta esta medida de desobediencia? Pero había una imposición de ideas. Igual nos quedamos al margen de comentarios, pero hubieron grupos así y hay una serie de personas. Yo también conozco a un pastor que él me dice, yo anduve toda la pandemia, anduve afuera y nunca usé mascarilla, me dice, nunca. Él le llama fe. Y yo le digo, no le digo la enfermedad como no, me dice, estuve a un paso de morir. Él le llama fe. Podría ser que hay que analizarlo si es fe o se había convertido en un fanatismo, en una manera exagerada, porque él decía, yo así anduve, yo anduve cerca de los enfermos que tenían COVID, y les decía a él, yo ando sin mascarilla y no sé por qué todo un montón de gente lo hace. Él quería imponer sus propias ideas. Hermanos, sigue diciendo, a lo largo de esta pandemia, nos hemos encontrado con distintos puntos de vista acerca de la vacunación, de las medidas sanitarias, de las restricciones de movilidad. Como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de evaluar razonablemente la postura a favor y en contra de estos protocolos de salud. Por esta razón, la Iglesia de Dios israelita, a través de los ministros y la administración general, ha solicitado la intervención del Espíritu Santo primero para tomar las mejores decisiones que favorezcan la obra del Todopoderoso. Ese es el primer paso, pedir dirección al Señor. Tomar también algún tipo de acuerdos locales. Sigue diciendo, además de contar con la orientación del Creador, se ha tenido la bendición de contar con la opinión de algunos miembros de la congregación que son expertos en epidemiología. Ya me había complicado. Medicina y otras disciplinas afines al ramo de la salud. El conocimiento que les ha otorgado el Padre Poderoso ha sido de gran ayuda para que la Iglesia de Dios pueda establecer una postura congruente con la época que estamos viviendo. Le pedimos la dirección al Señor, pedimos algún tipo de opinión con respecto a la ciencia y se toman decisiones. Por fe creemos que el Todopoderoso le ha brindado a la humanidad el conocimiento para crear medicamentos y vacunas. Por fe creemos que los médicos y enfermeras que están en los hospitales son ayudados y fortalecidos por el Creador del universo. Por fe creemos que nuestro Dios nos ha regalado la oportunidad de prevenir con ayuda de la ciencia el aumento de los contagios. Por fe, prevenir el aumento de los contagios con ayuda de la ciencia. Por fe creemos que si la postura actual está equivocada, Dios pondrá los medios para que podamos seguir el camino verdadero. Si deseamos vivir en fe, tenemos que preguntarnos lo siguiente acerca de nuestras ideas y posturas. ¿Lo que pienso está basado en las Sagradas Escrituras? Una pregunta. Otra, ¿me he tomado el tiempo suficiente para orar y pedirle a Dios que mis pasos para encontrar la verdad? Que guíe mis pasos para encontrar la verdad. Otra pregunta, ¿he sido lo suficientemente humilde para escuchar las opiniones de los demás? Otra, reconozco que existe la posibilidad de que pueda estar equivocado. Si nos cuestionamos lo anterior, tengamos por seguro que siempre demostraremos inteligencia al momento de elegir una postura. Pidamos la guía del Espíritu Santo
para que podamos basar la seguridad de nuestras creencias únicamente en la voluntad del Todopoderoso. Hermanos amados, volvimos a lo mismo del inicio, que muchas veces se han tomado decisiones, han tomado una serie de decisiones, pero no las hemos consultado con el eterno Dios. Y a veces también se han tomado algún tipo de decisiones unilaterales que ni siquiera nuestra congregación las ve a bien. De repente son nuestras propias ideales. Hay personas que han dicho: yo nunca usé mascarilla porque me fastidiaba. Preguntémonos si todos los que en algún momento la usamos es porque nos sentimos cómodos con ella. Habría que preguntarnos eso. No es eso, hermanos, sino porque seguimos una medida que ha sido vista por los organismos internacionales como necesaria para, uno, para prevenir mi mal, y dos, para prevenir el mal de los demás. Alguien me decía en una ocasión, yo me recuerdo, yo andaba con mascarilla y me decía: quítese eso. Aquí era una casa, era una visita que hice por ahí, y alguien me dijo: hermano, quítese eso, quítese esa cosa de la boca, aquí no usamos nosotros eso. Por supuesto, son opiniones muy propias, que también no es correcto entrar en discordia. Simplemente le dije a la persona: fíjese que yo ando infectado, tengo dudas que ando infectado y no quiero transmitírsela a ustedes. Ando infectado, pero ¿por qué lo dice? Y le digo: lo que sucede es que yo trabajo en una funeraria y ahí estamos expuestos. Entonces, si yo lo visité por necesidad, pero yo me cubro porque no quiero transmitírsela a usted. Hermanos, si ese pensamiento lo tuviéramos, pues no pensando solo en nuestro bien, ya lo leímos por ahí, que dice que las cosas no hay que hacerlas por vanagloria, no hay que hacerlas por contienda, y no hay que buscar nuestro propio bien, sino el bien de los demás. Así que, mis hermanos, vamos a dejarlo allí, ¿verdad? Veamos, analicemos nuestras posturas y pensemos: ¿será que yo estoy siendo un hombre lleno de fe o he caído en el fanatismo? Que el Señor nos ayude a encontrar el verdadero camino, y como bien decía el material que es elaborado por el ministerio, como bien decía, que si no hemos tomado las mejores decisiones, que Dios nos ilumine para cambiar y revertir las decisiones, nuestras posturas, y empezar a hacer lo correcto delante de Él. Mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra y la haga crecer en nuestro interior para poder llevar buenos frutos. Muchas gracias, hermanos y amigos, por esa fina atención. Pasa a vosotros, dejo nuevamente el espacio para nuestro hermano director de cánticos. Muchas gracias por esa fina atención, hermanos. Bien, amados hermanos, luego de que hayamos escuchado la meditación de la palabra de nuestro Dios, vamos a entonar la última alabanza, la alabanza número 200, y lleva como título: Jehová es mi pastor. Sabiendo, amados hermanos, que nuestro Dios es el que siempre nos guiará a lo largo de nuestra vida, hermanos. Cantemos, hermanos. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en sus brazos delicados pasaré, descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada ya me faltará, junto a Él caminaré, en sus brazos confiaré.
señorear, nada ya me faltará, junto a él caminaré, en sus brazos confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Amén, amados hermanos, sabiendo de que nuestro Dios nos va a cuidar en esa senda, quizás porque vivamos y siempre nos va a andar por esa senda de justicia, haciendo siempre las cosas bien delante de Él. De mi parte, amados hermanos, solo me resta decirle a cada uno de ustedes, paz a vosotros. Bien, mis amados hermanos, estamos llegando ya al final de esta reunión. Quiero pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración para cerrar este momento. Bendito Padre, tú que habitas, Señor, en lo alto de los cielos, y no dudamos que tus ojos están puestos sobre este lugar. Bendito Dios, venimos agradecidos contigo porque nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para no solamente hablar, sino obrar, llevar a la práctica, obedecer a tus mandatos. Señor, ayúdanos para analizar nuestras posturas, si realmente somos de fe o hemos caído en algún tipo de fanatismo. Ayúdanos para ser mejores, Señor, porque nuestra intención precisamente es esa. Ser mejores delante de ti. No solo buscar nuestro bien, sino buscar el bien de los demás. Ayúdanos, Señor, para que lo que hagamos sea por fe y no por imponer nuestras propias ideas. Bendice a toda tu santa iglesia, bendice a los amigos. Y permite, Señor, que los temas que hemos estado revisando sean de mucho interés y provecho para todos aquellos que nos han estado escuchando. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en todo lo que hacemos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, vamos a recibir la bendición del Señor. Dice libro de Números capítulo 6, versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amados hermanos y amados amigos, paz a vosotros.